En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Polisemia. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué es la polisemia con la ayuda de ejemplos para que puedas identificarla cuando la lees o escribes. Las personas usamos mensajes para comunicarnos todos los días. Los mensajes se forman con palabras que nos ayudan a expresar diferentes cosas. Algunas palabras solo tienen un significado y otras tienen más de uno. Las palabras que solo tienen un significado se llaman monosémicas. Las palabras que tienen más de un significado se llaman polisémicas. Durante el video vamos a explicar qué es la polisemia. Polisemia. La polisemia son palabras que se escriben igual y tienen diferentes significados. El significado de estas palabras depende del contexto donde se usan. Por ejemplo, la palabra banco puede significar lugar financiero que trabaja con dinero, mueble que se ocupa para sentarse o grupo de peces iguales. Causas de la polisemia. La polisemia en las palabras sucede por 4 causas principales. 1. Uso histórico de la palabra. 2. Lenguaje especializado. 3. Ubicación geográfica. Y 4. Lenguaje figurado. A continuación, te explicamos cada una de ellas. 1. Uso histórico de las palabras. Las palabras que conocemos en la actualidad no siempre se usaron de la misma forma. Algunas cambiaron su significado y otras agregaron nuevos, dependiendo del contexto histórico. Ejemplo 1. En el pasado, la palabra armario se refería a un lugar para guardar armas. En la actualidad, la palabra armario se refiere a un lugar para guardar ropa u otros objetos. En este caso, la palabra armario cambió su significado a partir del contexto histórico en el que vivimos. Ejemplo 2. En el pasado, la palabra redes se refería a un objeto que se usaba para pescar. En la actualidad, la palabra redes se refiere a la tecnología que se usa para enviar y recibir información, como el Internet o las redes sociales. En este caso, a la palabra redes se le dio un nuevo significado a partir del contexto histórico en el que vivimos. 2. Lenguaje especializado. Algunas palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto académico o laboral en el que se usan. Ejemplo 1. En física, la palabra masa se refiere a la cantidad de materia de un objeto. En gastronomía, la palabra masa se refiere a la mezcla hecha de harina y agua para preparar un alimento. En este caso, la palabra masa significa diferentes cosas dependiendo del contexto académico o laboral en el que se usa.
Ejemplo 2. Para un veterinario, la palabra canino se refiere a un perro. Para un dentista, la palabra canino se refiere al nombre de un diente. En este caso, la palabra canino significa diferentes cosas dependiendo del contexto académico o laboral en el que se usa. 3. Ubicación geográfica. Algunas palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto geográfico en el que se usan. Ejemplo 1. En México, la palabra torta se refiere a un pan cortado por la mitad que adentro tiene diferentes ingredientes. En Argentina, la palabra torta se refiere a una comida dulce parecida a un pastel. En este caso, la palabra torta significa diferentes cosas dependiendo de la ubicación geográfica donde se usa. Ejemplo 2. En México, la palabra machete se refiere a una herramienta para cortar o podar plantas. En Colombia, la palabra machete se refiere a un papel donde se copian las respuestas de un examen. En este caso, la palabra machete significa diferentes cosas dependiendo de la ubicación geográfica donde se usa. 4. Lenguaje figurado. El lenguaje figurado es una forma de expresar pensamientos, recuerdos o sentimientos con palabras bonitas que no usas en conversaciones cotidianas. Para poder elegir qué palabras usar, se tienen que hacer metáforas. Las metáforas son una forma de relacionar dos objetos a partir de sus características. Por ejemplo, forma, tamaño, color y uso. Esta relación hace que una palabra obtenga un significado diferente. Ejemplo 1. La palabra perlas hace referencia a un objeto duro y brillante que puede ser de color blanco. Pero en lenguaje figurado, la palabra perlas se puede usar para decir que los dientes de una persona son duros, brillantes y blancos, porque las perlas y los dientes comparten algunas características. Ejemplo 2. La palabra sol hace referencia a una estrella luminosa que se ve de color amarillo. Pero en el lenguaje figurado, la palabra sol se puede usar para decir que el cabello de una persona es rubio y luminoso, porque el sol y el cabello comparten algunas características. Esto fue todo con respecto al tema polisemia. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Farías G. 2020. Polisemia. Concepto. Ejemplos. Monosemia y homonimia. Concepto. Disponible en Internet. Porto, JP y Merino. M. 2022. Polisemia. ¿Qué es? Ejemplos, definición y concepto. Definición de. Disponible en Internet. Rivas N. 2022. Polisemia. Enciclopedia de ejemplos. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.